¿Está preparando para grabar? Muy bien, comenzó la grabación. Muy bien, bueno. Hoy estamos en la clase 2. Yo les comentaba en el grupo que la clase 2 la vamos a dividir en dos partes, es decir, que se va a sumar una clase más, porque la clase 2 aborda toda la parte legal, ¿sí? O todos los marcos que tienen que ver con lo legal, que son tan importantes porque son desde los cuales nosotros nos posicionamos para reclamar los derechos de las personas con discapacidad, ¿sí? Es el marco normativo. Y vamos a ver hoy lo que es. Vamos a empezar por el marco de los derechos humanos, luego vamos a ir a la convención, ¿sí?, de las personas con discapacidad, y luego vamos a ir la clase que viene a lo que es el ámbito educativo, para ver cómo se legisla a nivel nacional, a través de la Ley Nacional de Educación, la inclusión de los niños con discapacidad en nivel inicial, primario y secundario. Cada provincia tiene un marco provincial también, pero se rige en base al marco nacional. Como yo les explicaba en la clase anterior, nosotros tenemos nuestro marco de ley nacional es la Constitución. Luego hay distintas leyes que regulan distintos ámbitos de lo que es la vida en sociedad, ¿sí? Ese marco nacional, el país adscribe, es decir, que se suma a los que son los marcos internacionales. El marco internacional por excelencia es el marco de lo que es los derechos humanos. Hay países que no adscriben a ese marco, pero nosotros sí. Lo mismo pasa con la Convención, con los derechos del niño, los derechos de las personas con discapacidad, los derechos de las personas, de las mujeres, bueno, distintos marcos de ley internacional a los que un país se suma, ¿sí? Y luego, dentro del país, cada provincia tiene marcos normativos que tienen que ver con lo regional. Ahora, dentro del marco de ley, nosotros tenemos la Ley Nacional de Educación. Eso lo vamos a ver la clase próxima, pero yo para que entremos más o menos, entendamos cómo vamos a ir trabajando la clase de hoy. Yo, como quedó pendiente de la clase anterior que no se grabó esta parte, que es la última que vimos vieron que hablamos de inclusión, hablamos de integración, hablamos de los principios éticos de dignidad, principio ético de vulnerabilidad. Bueno, hablamos de varios conceptos la clase anterior, que fue la primera, y quedó sin grabar una porción de esa clase que está de la Filmina 15 en adelante, en lo que ustedes tienen en el material, que son algunas cuestiones que dice para tener en cuenta en la práctica, ¿sí? Que tiene que ver mucho con un posicionamiento más que con una cuestión de una normativa o una cuestión de marcos de acción específicos que nos dan pasos a trabajar. Lo que habla más es de un posicionamiento para trabajar desde nosotros, porque hablamos de mecanismos de exclusión la clase pasada. ¿Qué hacer para ir rompiendo con estos mecanismos de exclusión y generando procesos de integración? Que se acuerdan que el proceso tenía que ver con algo que ponemos nosotros en marcha, que tiene que ver con reaprender cuestiones. Por eso es un proceso, es algo que vamos haciendo paulatinamente. Entonces, voy a retomar estos pequeños conceptos para luego entrar en la clase específica de hoy, ¿sí? Cuando hablábamos de algunas cuestiones que nosotros podemos poner en marcha desde nuestro lugar, en el ámbito laboral que estemos, o inclusive como sus ciudadanos, como sujetos, en relación con otros sujetos, habíamos hablado, una de las cuestiones que se pueden poner en marcha es la amorosidad. ¿Sí? Cuando hablamos de amorosidad, uno lo asocia con amor, y la amorosidad tiene que ver con la afectividad, ¿sí? Sabemos nosotros, aquellos que trabajamos en salud mental o que tenemos una formación en ese área, que es muy importante la afectividad en cualquiera de las cosas que nosotros hagamos, porque la afectividad lo que hace es movilizar el deseo. Sin deseo nadie puede aprender ni vincularse con el otro ni lograr una meta en su vida. Todo tiene que ver con un deseo que se moviliza. El deseo se moviliza a través del afecto, todo le ponemos afecto, es decir, ponemos afecto filial a nuestros hermanos, a nuestros amigos, a nuestra pareja, ponemos afecto en lo que hacemos, ¿sí? Ponemos una carga de afecto, lo investimos, es como que lo revestimos de un significado, ¿sí? Por eso se dice siempre que es tan importante, yo voy a ir así como de un tema al otro, pero siempre en relación a la cuestión de la importancia del sujeto. Siempre decimos que
Tiene que ser algo para que un niño aprenda, por ejemplo, para que un niño pueda apropiarse de algo, socialmente inclusive, tiene que ser significativo para su vida. Y la significatividad tiene que ver con esto, con cuánta carga de afecto se le pone a eso para que sea capaz de ser apropiado. Algo que no es significativo para mí, si nos ponemos a pensar algo que no es significativo para ustedes, que no tiene un monto de afecto, no le vamos a dar importancia. ¿Sí? Entonces es tan importante que nosotros podamos transmitir ese valor a cada cosa que querramos que el otro se apropie. Y también al sujeto, hacerle sentir esa carga de afecto. ¿Qué tiene que ver con esto de sentirse persona, de sentirse valorado, de no sentir que la condición X que tenga, como tenemos cualquiera de nosotros, es condicionante de nada? Entonces, investir al otro con afecto tiene que ver con dar la bienvenida, con recibir al otro más allá de la situación, de la circunstancia, de la condición que la persona tenga, ¿sí? Es poder salirme de mí. Es decir, cuando yo digo salirme de mí, tiene que ver con esto de poder dejar de lado mis prejuicios, mis preconceptos, todo aquello con lo que yo me fui formando, que hizo de mí una mirada específica hacia determinadas cuestiones. Yo tengo que poder tener la capacidad, al entender que yo trabajo con una persona, de poder dejar todo ese bagaje de lado y poder entrar en la vida del otro para recibirlo así tal cual el otro es. Entonces, ese es el trabajo que tiene que ver con el proceso de inclusión, porque eso implica que yo no es que renuncio a quien yo soy, ni a lo que yo aprendí, sino que tomo conciencia de aquello que a mí me está impidiendo relacionarme con el otro, quizás porque tengo prejuicios en determinadas cuestiones, porque aprendí de determinada manera. Entonces, tengo que ser capaz de recibir al otro, de darle la bienvenida, ¿sí? A pesar de lo que yo considere, porque tengo que entender que mi rol y cómo yo me vincule con ese otro va a determinar cómo esa persona va a poder ingresar a distintos otros espacios también, porque nosotros en algún punto, en el lugar donde estamos, yo uso esta figura, ¿no? Nosotros somos puerta, somos una puerta. Si yo doy la bienvenida, si yo abro esa puerta y dejo que el otro entre, lo estoy habilitando a que pueda entrar en muchos espacios. Pero si yo cierro esa puerta por prejuicio, por inseguridad, por ignorancia, cierro esa puerta, no lo estoy habilitando para que pueda ingresar a otros espacios. Entonces, desde mi lugar yo soy una puerta, ¿sí? Entiendo que yo con amor recibo para que el otro ingrese, y en ese ingreso se irá transformando él y me iré transformando yo y se irá transformando la sociedad. Pero lo importante es dar esa posibilidad, ¿sí? Entonces, la amorosidad, que es educar con amor. El amor no es solamente te abrazo, te quiero, eso no es amor. Eso es una muestra del amor. El amor se demuestra de muchas formas, inclusive está marcando límites. Eso también es amor, ¿sí? Otro concepto que trabajamos en relación a lo que podemos hacer nosotros es la hospitalidad, ¿sí? Anto, yo estoy grabando, ¿sabes? Cualquier cosa cuando termino grabas la segunda parte. La hospitalidad. La hospitalidad tiene que ver con esto de atender al otro. Yo daba el ejemplo en la clase anterior, yo uso la palabra alojar, ¿sí? Ser hospitalario tiene que ver con alojar. Y yo daba este ejemplo, cuando alojamos a alguien, viste que alguien viene de visita a nuestra casa y le decimos, bueno, te preparé acá para que duermas y le das el colchón de tu hijo y le decís al nene, bueno, vos dormís con tu hermano, le prestás la frazada, le decís, bueno, mira, acá tenés el baño, tenés acá el shampoo. A todos nos pasó en algún momento eso, que alguien vino a nuestra casa y lo alojamos. O fuimos alojados en algún espacio, o cuando vamos a un hotel, viste que tenemos la cama, la sábana, nos dejan preparada la toallita arriba de la cama. Tiene que ver con recibir al otro, y yo cuando alojo al otro, ¿sí? Lo atiendo al otro, desde la acción yo estoy dando una parte de mí, porque cuando yo estoy alojando a alguien estoy poniendo algo de mí, mi colchón,
mi plato, mi mate, mi cocina para tomar un mate. Estoy dándole algo de mí. Entonces, al ojo y soy hospitalario desde la acción y también soy hospitalario desde la palabra. Y hay una frase que ustedes le van a encontrar ahí que tiene que ver con este concepto que dice, palabra que no dimos y que el otro no puede pronunciar. La reitero, palabra que no dimos y que el otro no puede pronunciar. ¿Qué quiere decir esto? Que yo debo construir, tengo que pensar esto que yo construyo en el vacío. ¿Sí? ¿Por qué? Porque yo tengo que pensar que tengo que creer que esto, lo que voy a dar es algo nuevo. Nosotros muchas veces pretendemos que el otro me devuelva cosas, me devuelva acciones, me devuelva palabras, me devuelva cariño, me devuelva un montón de cosas, aprendizajes. Pero no puede dar aquello que no fue dado. Quizás no fue dado en la casa, quizás no fue dado en algún ámbito escolar, quizás no fue dado en el trabajo, quizás no fue dado en algún lugar. Ahora, desde mi lugar, sí, esto lo vamos a reiterar todas las veces que nos encontremos. Nosotros no somos el Quijote de la Mancha que vamos a cambiar el mundo, pero sí desde nuestro lugar podemos hacer la diferencia. Entonces, desde nuestro lugar lo que hacemos es dar la palabra para recibir al otro y que el otro tenga después que dar, ¿sí? Entonces, entender esto, que yo soy aquel que va a dar, pero no porque yo tenga más, ni porque yo sea el dador, sino porque hay en mí aquello que yo puedo dar y que se reconstruye al devolverse a mí. También es un bagaje que yo tomo y vuelvo a construir para dar a otros, y es todo un ir y venir de construcción que hago junto con el otro, porque nadie se construye, ni nadie puede aprender, ser un sujeto, vivir en sociedad, establecer vínculos sanos, eh, todo lo que implica ser un sujeto, si no es una construcción con el otro. Entonces, ser hospitalario, alojar al otro desde la acción concreta y desde la palabra dada. Y la palabra tiene que ser respaldada con la acción, ¿sí? No tiene que ser un mensaje vacío. ¿Por qué? Porque estamos cansados de mensajes vacíos, sino que tiene que ser una palabra dada desde la acción respaldada. Y ahí dice que es una acción, la hospitalidad es una acción contra el abandono, porque el abandono tiene que ver justamente con esto, con alguien que no fue alojado, con alguien que no recibió una palabra, con alguien que no recibió una acción, que fue dejado a su suerte. Entonces yo entiendo que la hospitalidad, el alojar a otro, tiene que ser, es una acción que yo pongo en marcha y en práctica desde mi lugar en contra de ese abandono, un abandono que puede ser un abandono emocional, quizás no un abandono desde lo físico, hay necesidades básicas cumplidas, pero no hay necesidades emocionales, ¿sí? Entonces, amorosidad y hospitalidad, ¿sí? La cuarta que trabajamos es el estar disponibles. El estar disponibles es el que se dice el contigo, yo estoy con vos, ¿sí? Tiene que ver con el encuentro, tiene que ver con la diversidad, con la conversación, el estar para el otro. Yo le decía en la clase pasada también que esto es una frase o una actitud que se trabaja muchísimo en problemáticas sociales en general. Yo he trabajado en violencia de género y he trabajado en adicciones, que son dos temas muy profundos, ¿no? Y que a mí me apasionan mucho, junto con lo que es discapacidad, pero a mí lo que es salud mental en general es como mi pasión. Entonces, estar disponible significa el estoy acá. Pero ¿por qué yo estoy acá? Porque muchas veces nosotros pretendemos del otro un cambio, ¿no? Se da mucho en el tema de adicciones, que queremos que el otro cambie, que el otro no se drogue más, o que le pase o que la mujer violentada se vaya de su casa. Y le decimos, ¿cómo puede ser que no te vayas de tu casa? Y no entendemos que no hay momentos de la vida de la persona en los que tiene que tomar una decisión. ¿Cuándo va a tomarla? Cuando toma esa decisión, que es tan personal, tan subjetivo, tan de la historia de ese sujeto, va a recurrir a aquellos que estuvieron disponibles, ¿sí? Va a ir a ese lugar donde sabe que no va a ser juzgado, condenado. Va a ir al lugar donde siempre la puerta, como yo le decía, estuvo abierta. Yo abro la puerta, no te obligo a pasar.
Eso es la inclusión. Ese es el estar disponible. Yo te abro la puerta para que vos pases cuando vos quieras, pero yo quiero decirte, y se lo digo con mis palabras, pero también se lo digo con mi actitud, con mis acciones, con mis prácticas, con mis estrategias. Yo le digo que yo estoy disponible, que cuando él quiera cruzar esa puerta, yo voy a estar ahí, ¿sí? Voy a estar ahí para recibirlo con la amorosidad y con la hospitalidad que necesite, pero que yo voy a entender cuándo es su tiempo, que yo no voy a forzar ni el aprendizaje, ni la palabra, ni la acción, sino que yo voy a estar disponible, ¿sí? Tiene que ver con mirar como ellos miran, entender el por qué en este momento no, que no es cuando yo quiero, sino cuando él quiera, ella quiera, y tampoco cuando quiera, sino cuando pueda, porque muchas veces quiere y no puede, ¿se entiende? Entonces, eso es estar disponible. Y el último que vimos de esto que quedó de la primera clase es los gestos mínimos. Esos pequeños gestos, pequeñas acciones serían, ¿no? Los grandes cambios en la historia y en los grandes cambios en lo que es el sujeto, en una problemática que lo atraviese, no se hacen con grandes acciones, se hacen con pequeñas cosas, pequeños pasos que damos y que cuando miramos para atrás nos dimos cuenta que nos alejamos del problema. Y decir, ¿cómo ya llegué acá? Y bueno, con pequeños pasos que fuimos dando. Es un paso a la vez. Yo no voy a dar un salto como el increíble Hulk, vieron que el increíble Hulk da esos saltos que salta de, no sé, kilómetros. No. Los cambios se dan con pequeños pasos, pequeñas acciones. Y desde nuestro lugar son gestos mínimos, que no por mínimos son menores ni menos trascendentes. Pueden ser gestos mínimos que sean muy potentes y que marquen de una manera tremenda. Creo que todos tenemos memoria en nuestra historia de vida de esa charla con esa persona en algún momento de nuestra vida, que fue una charla y que nos hizo pensar en algo diferente. O el de la maestra tal que me daba un abrazo y me recibía. Gestos, gestos que fueron marcando positivamente nuestra subjetividad. No tiene que ver con discursos, a veces damos grandes discursos y grandes sermones, como quien dice, tiene que ver con pequeñas cosas que tengan que ver con respetar al otro. No tiene que ver con un marco elegante, ¿sí? No tiene que ver con un encuadre que tenga que ver con respetar determinadas pautas, tiene que ver con el día a día, ¿sí? Esas acciones pequeñas que yo haga, el nombrarlo al otro con su nombre, recibirlo con cariño, darnos un tiempo de juego, poder sentarme y decir, ver la dificultad y buscar estrategias, el decir, el demostrar que yo estoy para cuando necesite, el no juzgar, el no poner distancia, los gestos que hacen que el otro se acerque y lo que es prójimo, que es mi prójimo, ustedes son mi prójimo, el otro es mi prójimo, se vuelva próximo, más que prójimo es próximo, se acerca, cada vez se acerca más. Y al acercarnos es más fácil construir juntos, ¿sí? Entonces, es abrazar, es cuidar, es la escucha activa, cosas que vamos a ir viendo a lo largo del curso, ¿sí? Es la empatía, son un montón de cosas que podemos poner en marcha, gestos mínimos para que lo que está siendo un obstáculo se convierta en algo, un trampolín más que un obstáculo, ¿sí? Que yo pueda convertir esa dificultad en una fortaleza. El otro día, por ejemplo, le voy a contar una vez una mala palabra. El otro día, hace como un mes, yo estaba en sexto grado haciendo una actividad de taller con los chicos, con mis compañeras del equipo. Y hay un par de pibes que son bastante heavies, ¿sí? Y las maestras ya no saben qué hacer con ellos. Entonces agarran, me siento con eso, con dos chicos, en el medio ahí a charlar, a ver, bueno, vamos, yo los ayudo. Y había que describir a Aladino, porque estaban leyendo el cuento de Aladino, y la lámpara maravillosa. Entonces había que hacer una descripción para un juego. Entonces uno de estos es el canchero, y se pone por atrás mío, ¿no?
Estaba uno de un lado y otro del otro. Por atrás mío le dice al compañero, sí, che, ¿sabés qué vamos a poner? Que Aladino tiene olor a culo. Yo lo escucho, obviamente, ¿no? Cualquier docente le diría, ¿cómo vas a decir eso? Qué mal educado, vayas a la dirección, o no sé. Entonces yo agarro y le digo, ¿así que Aladino tiene olor a culo? Yo también tengo olor a culo. Y vos también tenés olor a culo. Y todos los que estamos acá tenemos olor a culo. ¿Sabés por qué? Le digo, porque todos tenemos culo. Y me miró como diciendo, ¿qué onda esta maestra? Entonces el otro le dice, viste, loco, te recabió, ¿no? Como que yo le tapé la boca. Ustedes dirán, ¿cómo la maestra o cómo Karina va a decir eso? A ver, culo no es mala palabra. Está en el diccionario. ¿Está en el diccionario culo? Dígame si está en el diccionario. Culo está en el diccionario. A partir de ahí me miró como diciendo, ¿qué onda? Ya me empezó a decir, qué bueno, señor. Yo le empecé a charlar, le digo, ¿vos qué? Le digo, ¿cómo es el tema acá? No, señor, porque usted no sabe, yo tengo a mi hermano que se droga. Y me empezó a contar. Me empezó a contar su vida, empezó a contar de la abuela, que la mamá se murió de COVID, que él vive con la abuela y me dice, ¿yo puedo ir un día ahí a donde está usted a charlar? Le dije, cuando quieras. Le digo, hombre, venís y me decís en el recreo. Le digo, te venís conmigo, no hay ningún drama. ¿Qué pasa? Ahora cada vez que yo paso, ¿qué onda, Karina? ¿Qué tal? ¿Cómo está? Ya rompí con eso. Eso fue un gesto. Fue romper una estructura. ¿Se entiende? Desde el respeto, porque yo no le dije ninguna guarangada. Peor hubiera sido que yo use otra palabra agresiva. Como por ejemplo, bueno, no la voy a decir porque, pero culo. Entonces eso hizo que el chico baje una barrera. ¿Se entiende? Bajó una barrera conmigo, me quiso correr por un lado y se dio cuenta que no era la que no era, que no me iba a asustar yo de lo que él me dijera. Entonces ella dice, che, le dice el otro día a uno, cuando vos quieras hablar, dice anda a hablar con ella, porque con ella está todo bien. Eso es estar disponible. Mostrarles que no hay una, yo no me voy a asustar porque digas una mala palabra. No me voy a asustar por lo que me puedas contar. Está todo bien. Yo no estoy en el lugar de juzgarte. Yo estoy en el lugar de escucharte, de recibirte como estás. Después que ganamos confianza, iremos trabajando algunas cosas. Pero hay que desmistificar, ¿se entiende? De esa cosa moral que tenemos. Eso es un pequeño gesto de poder acortar distancias y hacer sentir esa igualdad. ¿Sí? ¿Desde dónde nos igualamos? Desde que somos personas. Entonces, somos seres humanos y todos tenemos lo mismo. Vos tenés olor, yo también tengo olor, porque soy una persona. ¿Se entiende esta escena? Capaz que ustedes se horrorizan y van a decir, ¡wow! ¡Qué raro lo que nos cuenta esta señora! Pero quiero que sirva para ejemplo de cómo nos acercamos al otro cuando el otro no quiere poner distancia en realidad. Bueno, esto es lo que nos había quedado pendiente de la clase 1, ¿sí? Yo ahora voy a cerrar y voy a abrir la clase 2. Porque tengo acá mi computadora y me voy manejando desde acá con el material que ustedes también tienen. De la clase 2 vamos a ver hoy, ustedes tienen 3 PowerPoint, uno de derechos humanos, otro de la convención y otro de lo que es educación inclusiva. Vamos a ver hoy el de discapacidad y derechos humanos, ¿sí? Hasta acá, ¿vamos bien? ¿Alguien quiere aportar algo? ¿Alguien quiere decir algo? Me gustaría que me dijeran algo, que me dijeran, nadie me dice nada. No me siento alojada, no me siento amada, no me siento que están disponibles para mí. Todo lo que digo no lo siento, chicos. Ahí Aldo me pone de 10. Gracias, Aldo. Bueno, vamos con discapacidad y derechos humanos, ¿sí? Lo primero que tenemos que saber, todo esto que nosotros vemos es importantísimo que lo tengamos como una información no vacía, sino una información que sirva para transmitírsela al otro. ¿Por qué hablamos tanto de derechos humanos, derechos humanos? No sabemos lo que son los derechos. Vamos a entender qué son derechos primero, ¿sí? Los derechos humanos son inherentes
a todas las personas. Quiere decir que son propios, están, vienen y son de la persona. No importa de qué persona, de la persona, universalmente. Son inherentes, es decir, que son propios. No es que tienen derecho los blancos y los negros, no, que tienen derecho las mujeres y los hombres, no. Sin distensión, por eso son derechos humanos, es decir, para todos, inherentes a la persona. Están avalados por normas internacionales, no es un derecho que se le ocurrió decirle a fulano de tal, no, está avalado por normas internacionales. Es decir, que los derechos humanos rigen acá, en donde sea, son avalados por normas internacionales. Gozan de protección jurídica, es decir, que están respaldados legalmente, ¿sí? Tienen un respaldo legal, no es una frase que se escribe. Se centran en el concepto de dignidad del ser humano. Esto lo habíamos visto nosotros cuando vimos los dos principios éticos. Vimos el principio ético de dignidad humana y el principio ético de vulnerabilidad. El principio ético de dignidad humana lo que quiere decir es que todo ser humano es digno, ¿sí? Es digno. La dignidad tiene que ver con que todo ser humano es merecedor de lo mismo que yo merezco. ¿Por qué? Porque es ser humano igual que yo. Son garantías jurídicas universales que protegen a todos los individuos y grupos sociales contra las acciones de omisión, ¿sí? O acciones en contra de un derecho. Puede ser que el derecho hagan algo en contra de ese derecho o que el derecho no se cumpla. Que tiene que ver con la libertad y los derechos fundamentales de la dignidad humana, ¿sí? Entonces, los derechos humanos lo que dicen es, bueno, en este lugar no se cumple tal derecho. Esta persona, por el hecho de ser persona, tiene un derecho inherente, por lo cual este derecho debe cumplirse. O están haciendo todo lo contrario, están tratando de negar este derecho con otra acción. Bueno, está mal, hay que modificarlo porque el derecho dice esto. ¿Bien? Los derechos, esta clase es como muy teórica porque tiene como cosas muy, pero cualquier cosa lo vamos hablando, ¿sí? Los derechos humanos se caracterizan por ser, vamos a ver características. La primera que es inherente, ya lo vimos, todo ser humano tiene derechos. Universales, ¿qué quiere decir universales? Que es para todos, pero no solamente eso, que se cumplen en todo tiempo y en todo lugar. Es decir, son propios de todas las personas en todo tiempo y en todo lugar. Por eso, los derechos, por ejemplo, los que son los crímenes de lesa humanidad, cuando hablamos de la dictadura en este país, por ejemplo, son delitos imprescriptibles, es decir, que no prescriben en el tiempo. ¿Por qué? Porque abogan a un derecho universal que no tiene ni tiempo ni lugar. ¿Se entiende? Son absolutos, es decir, que tienen que ser respetados por todos. No es que yo si quiero lo respeto y si no quiero no lo respeto. No, es un derecho humano que lo tenemos que respetar. Inalienable, ¿qué quiere decir? Yo no puedo renunciar a ese derecho. Ninguna persona puede renunciar al derecho. Ni nadie puede hacer que yo renuncie a ese derecho, porque son inalienables. ¿Sí? Son inviolables. Nadie puede hacer nada en contra de ese derecho. ¿Por qué? Porque se hace criminal. Derecho a la vida, si yo mato a alguien, si yo lo torturo, estoy violando un derecho. Me convierte en un criminal. Son indivisibles, es decir, yo no puedo diferenciar entre derechos civiles, derechos sociales. Todos los derechos humanos tienen el mismo valor. No hay un derecho más importante que el otro. Los estudiamos o los tenemos divididos para entender cuál es cuál, pero todos tienen el mismo valor. Son imprescriptibles, no se pierden, que tiene que estar relacionado con inalienables. Son progresivos, ¿sí? Porque a lo largo del tiempo se van ampliando los derechos. Por ejemplo, nosotros ahora, durante estos últimos años, se estuvo luchando por el derecho de las mujeres, ¿verdad? Porque hay muchos países donde no son respetados los derechos de las mujeres. Entonces, ingresan a lo largo de la historia problemáticas que tienen que ir siendo abordadas por los derechos humanos, ¿sí? Porque la humanidad, la sociedad,
se va transformando y van surgiendo nuevas problemáticas. Entonces son progresivos, se van ampliando a través del tiempo. Y son irreversibles. Una vez que se dijo esto es un derecho, luego no puede dejar de ser un derecho. Sí puedo sumar derechos, es decir, hacerlo progresivo, pero no puedo luego anular un derecho. ¿Sí? Son irreversibles. Esas son las características de los derechos humanos. Por eso yo cuando digo yo lucho por un derecho, lucho por algo que es inherente a mí, es universal, es decir, para todos, ¿sí? Nadie me lo puede quitar, nadie puede decir esto no es un derecho, nadie puede hacer una acción contra ese derecho. Si yo quiero dentro de 10 años luchar por un derecho, puedo hacerlo porque es imprescriptible, ¿sí? No tiene un tiempo y un lugar específico donde se cumplen y otro tiempo donde no se cumplen. Bien, hasta ahí me fui clara. Háganme así. Genial. Bueno, acá dice, ¿por qué la ley de salud mental resulta adecuado? Yo les voy a preparar una clase específicamente sobre la ley de salud mental, que es muy importante conocerla. Pero todo lo que hablamos, el abordaje de discapacidad, todo va a estar enmarcado dentro de lo que es el marco de derechos humanos. Entonces, ¿para qué es importante entender, por qué es importante tener en cuenta el marco de los derechos humanos? ¿Por qué? Porque está de acuerdo a los marcos que adoptó el Estado Nacional. ¿Vieron todo lo que yo les decía? Que el Estado argentino adscribe, se suma al marco de derechos humanos. Entonces tenemos que conocerlo porque es el marco internacional al cual nuestro país está sumado. Es decir, que yo tengo el marco. Vieron que a veces pasa que cuando no se cumple una ley en un país, uno puede apelar a los marcos internacionales. ¿Sí? Entonces, en el marco nacional no me dieron una respuesta, voy al marco internacional. Porque plantea una intervención interdisciplinaria. Nosotros, cuando trabajemos con discapacidad, tenemos que ver que lo que es la intervención interdisciplinaria está avalada por un marco de ley, no es que a mí se me ocurre. ¿Sí? Está dentro de los marcos de la ley. Porque toma al sujeto como persona. Nosotros vamos a ver los modelos, creo que más adelante, modelos de discapacidad. Porque tiene mecanismos de control para el cumplimiento de los derechos humanos, esta es la ley de salud mental, y reconoce a todo ser humano, a todo sujeto como sujeto de derechos. Esto es fundamental. Primero, todo sujeto es sujeto de derechos. Cualquier informe que ustedes hagan, cualquier pedido en obra social que ustedes hagan, cualquier asesoramiento que ustedes hagan en relación a discapacidad, siempre tienen que poner esta frase: todo sujeto es sujeto de derechos. Todo sujeto es sujeto de derechos. Primero que está, sujeto. ¿Por qué? Por el hecho de ser un sujeto, es un sujeto de derechos. Entonces nadie puede negarle ese derecho. Sea la educación inclusiva, sea recibir una prestación de una obra social, sea a una atención domiciliaria, sea a un subsidio X, sea, por ejemplo, que las personas una mamá que tiene un hijo con discapacidad, yo hablo en el plano de la provincia de Buenos Aires, no sé cómo será, por ejemplo, Aldo en Córdoba, tiene derecho a que le den una casa o que le refaccionen la casa para que su hijo esté en mejores condiciones. ¿Por qué? Porque tiene un hijo con discapacidad. Es un sujeto de derechos. Como sujeto de derechos debe tener una vivienda acorde, ¿sí? Genial, Aldo. Entonces, es un sujeto de derechos. Esta frase, y nosotros somos sujetos de derechos, ¿sí? También nosotros somos sujetos de derechos. Entonces, eso es importantísimo. Desde ese plano se puede debatir, se puede discutir y se puede pelear por los derechos que son propios de la persona. ¿Por qué? Porque soy un sujeto de derechos. ¿Quién lo dice? La ley. No lo digo yo porque soy una rebelde, sino porque lo dice la ley. ¿Bien? Muy bien. Voy a marcar un artículo que tiene que ver con la educación inclusiva. No sé cómo es el contexto de ustedes en relación a la educación inclusiva,
si tienen hijos que tienen que ir a la escuela, si trabajan en el ámbito educativo, si tienen que abogar por otros, por alumnos, por pacientes, pero siempre es importante saberlo esto. Yo cuando hago un informe, por ejemplo, para algún alumno que está teniendo algún problema en la escuela, que no se le quiere hacer algún tipo de generar estrategias o que los docentes a veces dan vueltas en algunas cuestiones. Yo fui docente y entiendo las dos partes y siempre apelo a la ley. Yo digo, el artículo tanto dice esto, así que no es que yo lo diga ni que se me ocurre, sino que lo dice la ley. Entonces tenemos que respetar lo que la ley dice. Entonces el artículo 24, ¿sí? Estamos hablando del marco de los derechos humanos. El artículo 24, Naciones Unidas en la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, dice, reconoce que cada estudiante aprende de manera única e implica desarrollar modos flexibles de aprender, ¿sí? Crear un entorno de clase de compromiso, mantener altas expectativas para todos los estudiantes, al tiempo que se permiten diferentes maneras de cubrir dichas expectativas. Empoderar a los docentes para que piensen de forma diferente. Yo ya lo marqué con rojo a ustedes. Acerca de su proceso de enseñanza y poner atención en los resultados educativos para todos. ¿Cuál es el problema de aplicar un marco de ley ante una problemática específica? El problema está en lo que hablamos en la primera clase, en los mecanismos de exclusión. Muchas veces nosotros tenemos un chip puesto que decimos, es verdad, Susana, vamos a hablar de eso en la clase que viene de secundaria, el chip puesto de que, ay no, todos los chicos no aprenden, todos los chicos no pueden aprender, es imposible, porque tienen una discapacidad. A ver, dice, el artículo 24 de la Convención nos dice, empoderar a los docentes para que piensen de forma diferente acerca de su proceso de enseñanza. Es decir, que no tenemos que trabajar, yo trabajo en la escuela mucho esto, trabajar con los docentes para que comprendan, ¿por qué? Porque ellos tienen activado el mecanismo de exclusión, es automático, que no pueden. No está habilitado el poder ¿cómo? Puedo, de muchas maneras puedo. Entonces tengo que empoderarlo, es decir, le tengo que transmitir al docente, no debatir con el docente, transmitirle al docente y quizás hasta darle herramientas de estrategias, de actividades, de posibilidades, para que vea que realmente sí puede aprender. No puede aprender quizás de la manera que yo creo, que es mi forma, pero puede aprender de otra manera, pero puede aprender. Acá el tema no está puesto en cómo aprende, sino en que aprende o no aprende. Es como que hicimos esa dicotomía. ¿Puede aprender o no puede aprender? Y el tema no está ahí, el tema está en cómo puede aprender. Puede aprender. El tema es encontrar el camino. ¿Sí? ¿Qué puerta abro para que pueda pasar? ¿Sí? Entonces, esto es muy importante. Aldo dice, vos sabés que muchos de los docentes te dice, te leo Aldo cuando vas escribiendo, esto lo tienen que tener claro ustedes. En el ámbito donde ustedes se encuentren, márquense en su cartera el artículo 24 de la Convención. Porque de ese lugar ustedes pueden luchar, pueden plantear, pueden sugerir. No es decir, ay, no, porque se le ocurrió a Karina. No, yo digo lo que me dice a mí la Convención, que no es cerrada, no te está juzgando, te está dando posibilidad. ¿Sí? La Convención dice, tiene un enfoque multidimensional. ¿Sí? Entonces, este enfoque lo que hace es tomar las actitudes de la sociedad. ¿Qué actitudes tiene la sociedad que la hacen percibir la discapacidad de esta manera? Es decir, al revés. A través de las actitudes, yo puedo ver, puedo leer cómo el otro percibe. ¿Por qué? Porque nosotros actuamos en base a cómo vemos las cosas. De repente, si vos tuviste una mala experiencia con, no sé, con el alcohol, doy un ejemplo cualquiera para entender el concepto. Entonces, cuando vos ves a alguien tomando, ya pensás, uy, se va a poner borracho. ¿Por qué? Porque tenés una percepción del alcohol que es negativa. Entonces,
Capaz que otro te dice, ay, no, vamos a ponernos contentos. Tiene una percepción de que se toman con los amigos, se divierten. La percepción es diferente sobre una misma situación. Entonces, la percepción de la sociedad en relación a la discapacidad se observa en las acciones que la sociedad pone en marcha. El que no pueden, el que no deben estar en determinados ámbitos, ¿sí? Lo que la sociedad, y llevémoslo a un plano menor, la educación, el trabajo, la familia, en la concepción que la familia tenga, la percepción que la familia tenga en relación a la discapacidad, va a llevar a cabo, se va a manifestar, perdón, en determinadas acciones. Si yo pienso que, ay, pobre, es discapacitado, ay, pobrecito, no. Entonces, la familia que hace no le invita a la fiesta, no le dice nada. ¿Por qué? Porque la percepción es de pobrecito. ¿Se entiende? Si la familia tiene una percepción de que es un sujeto, un miembro de la familia, igual que yo, pero que se comunica de otra manera, que tiene otros tiempos, le va a decir, sí, buenísimo, mira, viene fulano, no pongamos tan alta la música, pero que venga, pero que esté con nosotros, no va a poner, va a modificar acciones para que el otro ingrese, no para excluirlo. Entonces, el enfoque multidimensional lo que hace es ver todas las aristas de la sociedad para poder leer qué percepción tiene, ¿sí? La sociedad, voy a correr, ve no solamente las deficiencias que puede generar una discapacidad, sino también los prejuicios y los estereotipos. Por ejemplo, hay estereotipos que parecen buenos, ¿no? Te dicen, todos los chicos con síndrome de Down son amorosos. Ah, tenés un nene con síndrome de Down, ay, son tan cariñosos, por ejemplo. A ver, no quita que sean cariñosos, pero eso es un estereotipo. Ay, tenés un hijo con autismo. Pues, si me imagino lo que debe ser, qué feo, ¿no? Que no te vea, que no te mire. Estereotipos. Todo lo que digo son cosas que se escuchan en el cotidiano, ¿no? Estereotipos sociales, que determinada persona con discapacidad no puede cumplir determinado rol. ¿Por qué? Porque tiene tal discapacidad. La discapacidad no condiciona a la persona. Puede tener una discapacidad, pero tener desarrollado un montón de estrategias y de herramientas para desarrollar determinado rol. Entonces, el enfoque multidimensional tiene que ver todo esto. La globalidad de la concepción de la sociedad en relación a la discapacidad. Patrimonio genético, ¿sí? Desde la Convención y del marco de los derechos humanos asociados, lo que hace es prohibir la discriminación contra una persona a causa de un patrimonio genético. Es decir, una persona que tiene una discapacidad que tenga que ver con algo genético, como el síndrome de Down, por ejemplo, no se le puede prohibir ningún derecho, ningún ámbito, ninguna inserción, ningún derecho en sí. Eso se llama patrimonio genético. Lo mismo que una persona que tiene un hijo con discapacidad por causas genéticas, no te pueden decir. Uno tiene la posibilidad de decidir. Vieron que, por ejemplo, cuando vos tenés un hijo con discapacidad, te pueden hacer, estando embarazada, determinados estudios para ver si va a tener posiblemente alguna discapacidad o alguna enfermedad X, ¿sí? Te hacen la punción, bueno, hay un montón de estudios que hay ahora más actuales que los que eran antes. Entonces, ese diagnóstico X no te puede condicionar a vos a tener ese hijo. Siempre es una decisión personal. ¿Por qué? Porque es un sujeto, ¿sí? Entonces, patrimonio genético está dentro de la convención. Por asociación, personas que no tengan una discapacidad, pero que trabajen o se encuentren asociadas con personas que lo tengan. Ello incluye a la madre, padre, niño, ¿sí? Con discapacidad, o aquellas personas que trabajen con esa población. A ellos también los cubre el marco protector de la Convención. Es decir, que la Convención, dentro del marco de los derechos humanos, no cubre solamente a la persona con discapacidad, sino que por asociación contempla a los familiares directos de esa persona con discapacidad. Es decir, que la mamá, el papá que tiene un hijo con discapacidad tiene
los derechos que corresponden por el hecho de que está relacionado con ese niño o niña con discapacidad. ¿Sí? Tiene derechos como familia y la persona que trabaja con personas con discapacidad también tiene derechos asociados a el trabajo que realiza. Por ejemplo, en las escuelas que se trabaja, las escuelas especiales, por ejemplo, los docentes tienen un plus, se les paga más, ¿sí? Eso entra dentro del marco de los derechos. ¿Por qué? Porque se entiende que el abordaje de la discapacidad implica otras cuestiones que no implica, por ejemplo, la educación primaria. ¿Se entiende esta idea que estoy explicando? ¿La explico bien? Díganme si se comprende esto por asociación. ¿Sí? Bien. Sigamos. Esperen que se me fue mi... Acá. Muy bien. Hay un concepto que vamos a trabajar mucho, 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 y que ustedes que trabajan o que conocen o que hablan de discapacidad en sus espacios, que es el concepto de autodeterminación. Autodeterminación. Nosotros trabajamos para que las personas con discapacidad, independientemente de la discapacidad que tengan, sea motora, auditiva, visual, cognitiva o intelectual, ¿sí? Eso creo que no lo dije, pero lo voy a decir ahora. Tenemos discapacidades sensoriales, ¿sí? Las discapacidades sensoriales tienen que ver con, por ejemplo, las visuales, las auditivas, sordomudo, por ejemplo, son discapacidades sensoriales. Discapacidades físicas que tienen que ver con las motoras, por ejemplo, un niño con parálisis cerebral, ¿sí? O una persona que tuvo una ACV y quedó hemipléjica o parapléjica, son discapacidades físicas motoras. Tenemos las discapacidades que tienen que ver con lo intelectual, ¿sí? Que es lo que antes se denominaba retraso madurativo, donde se hacía una clasificación entre leve, moderado y severo. Quiero que ustedes me digan si de esto, porque así yo me reorganizo también en el curso, ahora que saqué este tema. De esto, de los tipos de discapacidades, porque yo voy a abordar más la discapacidad intelectual, pero de los tipos de discapacidades y cómo se trabajaba, ¿ustedes tienen idea o quieren que yo prepare algo en relación a esto? Quiero que me lo digan ahora si yo ya me mentalizo. Aldo trabaja con una persona con parálisis cerebral, muy bien. De esta temática, A mí me gustaría conocer, porque no todos conocen las diferentes capacidades y qué es lo que abarca. Eh, bueno, entonces me gustaría conocimiento sobre todo específico de cuáles son las discapacidades, cómo se dice realmente si son discapacidades, si son capacidades diferentes, las nombras, este, bueno. nombra o se le dice para no herir ni hacer el otro. Bueno, eso lo voy a armar. Lo que les voy a avisar es que yo tengo preparado todo el curso de un montón de temáticas. Quizás, ahora ya le sumé una clase. Yo lo preparé en 6 clases, después ya esta ya se me fue una más. Quizás le sumemos unas clases más para poder ir abordando más cosas. Eso después lo vamos consensuando, porque la discapacidad es un tema muy amplio. ¿Sí? Cari, Sí, Aldo. sí, yo te quería consultar porque, bueno, se me hace re difícil trabajar con el niño con discapacidad, viste, cerebral, porque es un niño que no logra la calma en el grado y es muy difícil, Sí. viste. Los docentes me miran a veces como diciendo hace algo y no lo puedo estar sacando afuera, viste. ¿Pero él tiene Y algún componente, alguna comorbilidad con alguna otra patología? no, él tiene parálisis cerebral afásica y Sí, bueno, no le afectó el habla, él no se comunica, solamente hace vocalizaciones, tiene férulas, si no, no puede sí. caminar bien. Y Pero vos estas sabés, cuestiones emocionales, él, por ejemplo, con lo que lo pone contento es estar sí. afuera del aula, recorrer, estar de la mano con alguien, pero cuando vos lo sentás, es el estar sentado.
Eso le cuesta un montón y siempre lo vengo trabajando. Y muchos que me dicen Bien, que, bueno, que pruebe con actividades. Lo que pasa es que es un niño que no le gusta hacer nada en el sentido de escribir. Hemos probado con un montón de soportes y no se motiva, ¿viste? Como para, ¿viste? Hacer alguna actividad. El profe, este año el profe que tiene, porque él está en 5.º grado, le falta un año ya para sí, terminar. O sea, es que sí, muy buenas propuestas de dibujar, de pintar, de hacer masas de sal, no sé, de todo, juegos de sí, encaje, sí, pero no, es una cosa que no se logra concentrar, no. Lo único que bien, lo lleva a que esté bien, en calma, es salir afuera y recorrer. Pero, viste, bien, por eso me hace difícil en ese sentido. No sé cómo abordarlo, cómo perfecto. trabajar. Bueno, dale. Voy a buscar, tomando esto, lo voy a ver. Susana, te voy a pedir después que me escribas, porque a veces no te escucho, a veces me corto un poquito, que me escribas después y me digas qué es lo que te interesa a vos para yo poder ir armando también en base a eso. ¿Dale? Bueno, genial. Yo tomo todo esto, chicos, para ir armando propuestas en relación a esto. Quizás no dentro del marco del curso, pero podemos armar un seminario específico sobre esta temática, que yo tengo compañeras, colegas que pueden dar y sumar información y estrategias para trabajar distintas temáticas. ¿Sí? Podemos ir armándolo de esa manera. Déjenme que yo, en base a las necesidades que van surgiendo, voy repensándolo también. ¿Sí? Pero quiero volver acá, así vamos avanzando y, y se lleva la información de por lo menos esta parte de esta clase bien clarito. Hay un concepto que vamos a trabajar mucho, como les decía, que es el concepto de autodeterminación. Esto se habla muchísimo en discapacidad, autodeterminación. Es el derecho de las personas con discapacidad de ser protagonistas de su propia vida. La autodeterminación, auto habla de propio, yo. Yo determino significa, ¿sí? Que la persona puede determinar por sí misma las cuestiones de su propia vida. Es decir, tenemos que entender siempre dentro de los parámetros de lo que sea posible para esa persona. X, en base a sus limitaciones, a su condición, ¿sí? Siempre, porque a ver, hablar de discapacidad y hablar de derechos no quiere decir negar la discapacidad. Esto es muy importante. Yo no estoy negando que la persona tiene una discapacidad. No voy a decir así, tiene derecho no sé, a hacer esquí, a esquiar, ponele, no sé, se me ocurre cualquier cosa, pero yo tengo que saber si la persona puede esquiar o no. No es que yo porque tenga derecho voy a pelear para que haga eso si yo sé que no va a poder. Porque si yo sé que no va a poder, arbitré todos los medios y a pesar de todos los medios y los apoyos, no va a poder, lo que estoy haciendo es generar un espacio de frustración, más que habilitar un espacio de aprendizaje. Yo tengo que ser consciente. Hablar de discapacidad tiene que ver con reconocer la discapacidad, pero entender que la discapacidad no es la limitación, que la persona es más que la discapacidad. ¿Se entiende eso? Vuelvo. Entonces, autodeterminación tiene que ver con el derecho, es un derecho de que la persona pueda asumir su propia vida y decidir sobre su propia vida. Las personas con discapacidad, la semana pasada hablábamos, cuando hablábamos de mecanismos. La madre le pone lo que quiere ponerle ella, no le pregunta si le gusta ponerse esa ropa, no le pregunta si lo sientan adelante de la tele y le ponen la televisión y no le importa si el chico quiere o no quiere ver. No se le da espacio de la palabra, porque dicen, no, total no entiende, total no sabe, total no se da cuenta, todas esas cosas que se oyen decir a padres, a profesionales, a docentes. Ah, pero si total no va a ir a la escuela, no va a ser la secundaria, entonces no le respetamos el derecho que tiene de decidir dentro de su posibilidad. Y una vez que decide y dice, yo quiero bailar, bueno, vos querés bailar y está en silla de ruedas, suponte. Voy a buscar los medios y los apoyos posibles para que pueda bailar. Quizás no baile como yo, así en puntita de pie, como yo bailo, pero puede ir a un espacio donde se le habilite el lugar de escuchar música, de poder aprender movimientos con la silla de ruedas, de compartir con un compañero.
Yo escuché esa demanda y busqué un espacio y arbitré los medios para que eso sea escuchado y sea puesto en marcha. ¿Se entiende? Que esté en silla de ruedas no quiere decir que no puede bailar, por ejemplo. Entonces, implica un derecho de hacerse cargo de su propia vida, de tomar, de ser el protagonista, porque es la vida de él. A ver, el que es sordo, el que es ciego, el que tiene parálisis cerebral, el que tiene, es él, no soy yo. Yo no puedo saber qué siente, qué piensa, qué vive, porque él es el que le pasa eso. Entonces, como a él o a ella le pasa eso, como a mí me pasan cosas también, y nadie sabe qué me pasa, yo tengo que tomar lo que él siente y lo que él quiere, porque lo está viviendo él. Y como él lo vive, él quiere hacer, ella quiere hacer eso. Yo tengo la obligación de arbitrar y de generar, de buscar todos los apoyos necesarios para poder dar respuesta a esa demanda. Si yo busqué todo y no puedo, tengo que hablar y explicarle, pero no puedo decirle, no, vos no podés. No puede desde lo que yo pienso. Yo pienso que no puede. Porque ¿cómo va a bailar con silla de ruedas? Yo pienso eso. Ahora, él quiere eso, ella quiere eso. Bueno, arbitramos los medios, por un lado. Y por el otro lado implica todas aquellas competencias, palabra fundamental, competencias, que le permitan tener el control sobre los actos que realmente le interesan. Es decir, yo quiero bailar, Bueno, a ver, ¿con qué contamos para que vos bailes? Muy bien, tenés oído. Vamos a escuchar música. Tiene un re oído, sabe llevar el ritmo. Bueno, estás en la silla de ruedas, vamos a ver, seguir el ritmo. Y te ponemos empieza a moverse así. Ah, listo. Tiene oído. Perfecto. La silla de ruedas está en condiciones, se puede mover. A ver, vamos a hacer unos pasos de baile con la silla de ruedas. ¿Qué competencias tiene Pedro para ser un bailarín en silla de ruedas? Si Pedro quiere bailar, pero no puede seguir el ritmo, no se puede mover, yo noto que no tiene esas competencias, entonces yo puedo ir trabajando para que busque otras opciones para desarrollarse, ¿se entiende? Pero tiene competencias. No puede apoyar los pies y pararse para caminar y bailar, pero puede seguir el ritmo con su silla de ruedas, tiene capacidad de disfrute. ¿Se entiende? ¿Eso quién lo ve? El que está con él, el maestro, el acompañante, el terapeuta, la mamá, el papá, aquel que está disponible. Hay futbolistas ciegos, es verdad, están los murciélagos, hay bailarines con silla de rueda. Yo di el ejemplo de bailar porque, bueno. Autodeterminación, entonces, es un derecho en el cual la persona debe ser protagonista de su propia vida, a través de los apoyos que se le generen y reconociendo sus competencias. 4 aspectos. Protagonista es un derecho para ser protagonista de su propia vida, con los apoyos necesarios, reconociendo sus competencias. ¿Bien? Autodeterminación. Es un indicador de calidad de vida. Una persona a la que no se le respetan sus deseos, sus motivaciones, una persona que no puede decidir sobre su propia vida, ¿tiene calidad de vida? Pensemos en los abuelos, salgamos de discapacidad, pensemos, un abuelito que no lo dejan decidir, le ponen lo que quiere, lo sientan delante de una tele. ¿Eso es calidad de vida? ¿Saben por qué la autodeterminación es fundamental? Porque la autodeterminación tiene que ver con calidad de vida emocional. Una persona que tiene capacidad de decidir, que puede disfrutar, que puede tomar decisiones sobre su vida, su calidad de vida cambia. ¿Por qué? Porque esa persona siente deseos porque sabe que lo que él quiere va a ser respetado. Si no, ¿qué pasa? Le voy a sumar a la discapacidad, le voy a sumar frustración, depresión, inseguridad, baja autoestima, porque condiciono el desarrollo emocional, social de una persona a un solo aspecto de su vida. Entonces, la
calidad de vida no tiene que ver con que esté bien alimentado, ni que tenga una frazada para dormir en la noche. Calidad de vida tiene que ver con el desarrollo de lo que es el sujeto integral. Una persona a la que no se le respetan sus deseos, ni puede tomar decisiones sobre su vida, su calidad de vida no es buena. ¿Sí? Entonces, es un indicador de calidad de vida la autodeterminación. Es un derecho universal. Todos somos dueños de nuestra vida. A nadie nos gusta que alguien nos venga a decir lo que tenemos que hacer. ¿A ustedes les gusta que les digan lo que tienen que hacer? Salvo que obviamente uno tiene un trabajo que le dicen, bueno, hay que cumplir un horario. A lo que voy es que nadie que te digan, no, hoy no salís. Y yo decir, pero ¿y qué onda? Violencia de género, pongamos. No te pones esa ropa, ¿qué te pones esa pollera? Ahí no hay autodeterminación. ¿Por qué hablas con esa amiga tuya? A nadie nos gusta que nos vengan a controlar la vida. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que tener el control sobre nuestra vida. Obviamente viviendo en sociedad, que hay parámetros de convivencia. Es un derecho. Es una meta educativa prioritaria. Nosotros formamos, es una meta en la vida. Formamos a nuestros hijos, formamos a nuestras hijas, a nuestros estudiantes, a nuestros pacientes,